¡Hey! Estás escuchando Cuentos Podcast con Emanuel, Mónica y yo, Vania. Capítulo 32. Taquicé o el toro de la vieja. Había una vez una vaca que se escapó del rebaño de su amo y se ocultó en un corral abandonado. Nació un lindo terrenillo, iba a decir. Nació un lindo ternerillo y la vaca la abandonó para volver al antiguo redil. ¡Qué perra! ¿Verdad? Y sucedió que una viejecita que por el lado del corral pasaba vio al lindo ternerillo recién nacido y compadeciéndose de él. Complaciéndose, ¿qué pasó? No, y compadeciéndose de él, se lo llevó a su casa, donde lo alimentó con salvado, mijo y hierba. Con su mijo. Mejor. Creció el ternerillo y pronto se convirtió en un toro magnífico. Un carnicero propuso a la anciana que le vendiese el toro, pero ella se negó rotundamente. Taquicé Tal nombre le había puesto. no está en venta. Respondió. El carnicero se presentó ante el rey y le dijo: Poderoso señor, la vieja Seinubé tiene un toro magnífico, grande y rollizo, un ejemplar digno de pertenecerle. ¿Qué es rollizo? Gordo. Rojizo, pero no sabe Pero probar. en rollo. Rojo pero en rollo. El soberano, reconocido glotón, ordenó al punto ir en busca del toro de la vieja Seinubé. Varios carniceros, al mando de un funcionario del palacio, llegaron a la choza de la anciana. El funcionario dijo a la anciana: el rey ordena que nos entregues el toro para sacrificarlo mañana. Complace la orden del rey. Contestó la anciana. No puedo ponerme a ella, pero les ruego una cosa. Llévense a Taquicé mañana por la mañana. Accedió el funcionario palaciego. Así se apellidaba. En vez de Palazuelos, Palazuelos. Al día siguiente volvió a presentarse acompañado de los carniceros. Fueron a coger el toro. Sofilia. Puso muy turbio. Pero ese resopló de cólera y se dispuso a cornearlos. Los matarifes se asustaron. Y el funcionario dijo a la anciana: vieja, ordena al toro que se deje pasar una cuerda por el cuello. La anciana rogó al animal. Taquicé, mi querido Taquicé, deja que te aten con una cuerda. El toro accedió. Lo llevaron al palacio. Una vez allí, lo tumbaron al suelo, le ataron las patas y a uno de los matarifes. Empuñando un enorme cuchillo, se acercó para degollarlo. Pero la hoja de acero no pudo cortar ni un solo pelo de Taquicé. Ese tenía el poder de impedir que el acero penetrase en su cuerpo. El rey, enojado, hizo compadecer a la anciana y le dijo: Si no consiguen degollar al toro, ordenaré que te maten a ti. Ay, hablé igual que la señora. La pobre anciana se acercó al toro y acariciándole el testuz, Y el Le toro dijo. pone sus ojos blancos. le dijo: Taquicé, mi querido Taquicé, déjate degollar. che perra. Taquicé inclinó el testuz. Degollaron al magnífico animal. Luego lo desollaron y descuartizaron. ¡Qué horror! Entregaron toda la carne al rey glotón, pero este ordenó que diesen a la vieja la grasa y las tripas. Para una pancita. La anciana puso los restos que le entregara al rey en un cesto y regresó, triste y afligida, a su choza. Metió los restos en una tinaja, recordando apenada la muerte de su querido Taquicé. Y sucedió que, a partir de aquel día, cuando la anciana se levantaba, encontraba la choza limpia y aseada, las tinajas llenas de agua y todos los quehaceres listos. Intrigada, la anciana resolvió aclarar el misterio. Una mañana salió de la choza, cerró la puerta y se puso a vigilar por una rendija lo que ocurría en el interior, como cuando quieres ver si se apaga la luz del refrigerador. Entonces, breves instantes después percibió un ligero ruido y luego el rumor de unas escobas que barrían al suelo. Abrió la puerta de repente y vio dos lindas jovencitas que corrieron a esconderse en la tinaja. No se escondan, Dijo la anciana. no les haré ningún daño. Las dos jóvenes se acercaron entonces a la anciana y la saludaron cariñosamente, y la viejecita les dio un nombre. Ausa, una de ellas, y Taquicé, en recuerdo del amado toro, a la más linda. Nadie conocía la existencia de las dos jovencitas, pues jamás salían de la cabaña, pero he aquí que un día llamó un forastero y pidió de beber. Taquicé les sirvió bondadosamente. El forastero, mientras bebía,
Se fijó en su rostro y quedó tan penetrado de su belleza que, sin pérdida de tiempo, se lo comunicó al rey. Ay, son bien rabosos, desmeda tu coraje. A quien precisamente iba a visitar. Ordenó el soberano que la vieja se presentase inmediatamente acompañada de la hermosa Takise. Cuando vio a Takise se quedó tan prendado de Se ella. imprimió como el Jacob. Jamás había visto una belleza más perfecta, que al punto dijo a la anciana: Tu hija es bellísima y quiero que sea mi esposa. Homero Simpson. Señor rey, Respondió la anciana. no puedo oponerme a tus deseos, pero quiero que me hagas una promesa. No permitas que Takise salga jamás al sol ni se acerque al fuego, porque se derretiría como la manteca. El rey lo prometió. Pocos días después, Takise era la esposa del soberano. Llegó un día en que el soberano tuvo que visitar una de las ciudades lejanas, y sucedió que sus hermanas, envidiosas, se pusieron de acuerdo para desembarazarse de su cuñado. Para Sabían que abortarse, dice. Sabían que a Takise le era funesto el calor. Las cuñadas dijeron: Queremos ver cómo tuestas unos granos de sésamo. si tiene voz de que está fea y es mala. No puedo acercarme al fuego. Respondió Takise. Lo que pasa es que eres una perezosa. Le replicaron. Tuesta estos granos de sésamo o de lo contrario te mataremos y arrojaremos tu cadáver al río. Asustada, Bien la pobre extrema, ¿no? Takise... Sí, no manches. Asustada, la pobre Takise obedeció. Y, oh destino, mientras tostaba los granos, empezó a derretirse como la manteca al calor del sol, y se convirtió en un líquido aceitoso que originó un caudaloso río. Unos cuantos días después regresó el rey de su viaje, y lo primero que hizo fue gritar: ¡Takise! ¡Mi Takise! Una de las hermanas se le acercó y le dijo: Durante tu ausencia, Takise se puso a tostar unos granos de sésamo y la pobrecita se derritió como si fuese de manteca. Y al derretirse, se ha formado ese río caudaloso que ves allí. Hola, bien sabroso, ¿no? El rey se quedó aterrado y loco de dolor. Echó a correr hacia el nuevo río formado con el cuerpo de su amada Takise. Al llegar a la orilla... La orilla. Al llegar a la orilla se transformó el rey en hipopótamo y se sumergió en las aguas en busca de Takise. Y esta, que adoraba a su esposo, tomó la forma de caimán y se arrojó también al agua para no separarse jamás del rey, que era su amor. Por esto, desde entonces, los hipopótamos y los caimanes viven siempre juntos en los ríos y en los esteros. Fin. Pasó como en el video ese de TikTok que le avientan un pedazo como de pechuga a un cocodrilo y lo quiere morder y le agarra el brazo al otro y se da hartas vueltas y se lo arranca. ¿Sí lo han visto? No. Le mordió así su bracito al rey. Pero yo quiero ver si se dieron cuenta de lo que pasó en este hermoso cuento. ¿Cómo? De dónde surge Takise y su hermana. ¿Cómo? ¿No se dieron cuenta? De las tripas y de Ajá. la... Que Ah, las la tripas y la grasa, la manteca se convirtieron en mujeres. En muchachos. Por eso la Takise era la manteca, era la mantecocha. Y por eso no podía estar en el calor porque se iba a derretir la perra. Pero ¿de quién es el cuento? Pero, bueno, la hermana del rey, le dijo al rey que la esposa se derritió y formó un río. Pero luego resulta que se convirtió en un cocodrilo para meterse al río que era ella misma. Ahí como que ya no entendí. Más bien es como que su cuerpo se convirtió en manteca, ¿no? Hizo el río de manteca. Y después, no sé, tal vez su esencia se convirtió en caimán. Dijo ahí, al derretirse se ha formado ese río caudaloso que ves allí. Por eso su cuerpo. Pero a lo mejor, porque no dice, a lo mejor cuando se metió el rey y ella decidió convertirse en cocodrilo, o más bien se convirtió en cocodrilo, el río se secó y ya ahora sí era un hipopótamo y un cocodrilo. Y ya no Ya se era un fueron río en de busca manteca. de un río. Como que no era muy inteligente esa Takise, se hubiera convertido en hipopótama y así hasta podían tener hijitos, ¿no? Sí, aquí toda meca. Entonces no lo querían en el fondo. En el fondo del río nomás. Bueno, este cuento no tiene como tal un autor. Es anónimo será de cultura africana. Ha de ser como esos que veíamos de Baba Yaga, que son parte de
Del folclore. Del folclore, ajá. Porque pues dice anónimo. Entonces no tenemos como tal datos del autor. Solamente sabemos que es de África. A mí lo que me daba coraje es que todo lo que decía el rey lo cumplían y... Bueno, ya sé que es porque era el rey. Sí, el rey. Pero qué rabia que no Ah, podían bueno, oponerse a nada. La viejita luego le decía que sí. Si no le iba mal. Y esos viejos, todos perros chismosotes también rajonzotes. Tenía como nombre de streamer la muchacha y el toro, porque ves que eran tocayos. Se me hace como nombre de streamer. Es más, lo voy a usar cuando sea streamer. Aquí te vas a convertir en manteca también. Yo ya estoy yo voy a ser al revés. Yo soy un río de manteca, me voy a convertir en una muchacha y luego en un toro. Y luego en un hipopótamo. Ah, no, en un cocodrilo. Hipopótamo, ¿no? Cocodrilo. Ah, sí. Eran como nahuales, ¿no? Sí. Era como lo que para nosotros en México se llama nahual. Se podían convertir en cosas. Pero qué turbio que las tripas y la manteca se convirtieron en personas, ¿no? Se me hace como extraño. Pues la Biblia dice que la costilla de Adán salió Eva, entonces pues, más o menos, También está extraño. También está extraño. Más o menos por ahí va la cosa. Pues está bueno, sí, obviamente es como una leyendita. Me imagino que es como una historia que le cuentan los abuelitos a los nietos, que se le cuentan a los niños, ¿no? Para pues, porque viven los cocodrilos y los hipopótamos en el mismo lugar, en los ríos. Y es como las historias que a lo mejor antes se contaban un poquito más en serio, como explicándose el origen de las cosas, que ya obviamente ya después pues la gente se va haciendo más inteligente, va descubriendo cosas y todo eso, y ya no son más que leyenditas que persistieron hasta nuestros días. Pero es entretenida, es divertida también. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sigue conmigo. Es algo, es entretenida, es una historia que nos da para un ratito, pero igual pues más allá del entretenimiento momentáneo, digamos, que tuvimos al leerla, pues yo no le veo así como más que sacarle. Está bien, está divertida, está buena. Y sí me gustó. Y yo creo que nunca habíamos leído nada de algún autor africano. No la primera vez. No sabemos el nombre, pero pues sabemos que es una historia que viene de África, entonces pues sí debe ser un autor africano, ¿no? Entonces, son como esas historias que llevan muchos años, ¿no? Que van así generación tras generación. Es como las leyendas prehispánicas de aquí. Ajá, que nadie sabe quién las inventó, pero todos sabemos la historia. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, ¿no? Tuvo que ser Dios. ¿Quién las inventó? No sé quién nos hizo hacer. No, ya basta. Parece que se rió. Pues lo mismo, que sí, obviamente es una leyenda como las de acá, como prehispánica, ¿no? De la edad antigua, me imagino, como decía Emma, los primeros pobladores para explicarse la razón, porque los dos sabemos que los dos animales son agresivos, son salvajes y la gente les teme, porque igual ya saben que el hipopótamo también tiene una de las mordidas más fuertes y pues obviamente también el cocodrilo, ajá. Entonces, yo creo que el verlos juntos les sacaba de pedo y decían, ¿por qué están juntos y no se hacen daño? Entonces ya inventaron esa historia. Aparte también hay palabras que están fuera de nuestra comprensión, que yo me imagino que igual tienen que ver con la cultura sí, la cultura básicamente de allá. Pero sí es una leyenda como para niños, me imagino yo, que bien se las puedes decir y ellos ahorita pues ya digo, no es algo que tenga credibilidad, pero sí está bonita, está curiosa y no vemos como mucha profundidad ni en los personajes ni tampoco en la historia, y pues podemos deducir que las mujeres salieron de las tripas y la grasa del toro. Que aparte también dice que cuando la viejita las descubrió se metieron a esa como tinaja, ajá, donde tenían esas cosas. Se volvieron a hacer tripas, hicieron de tripas corazón. Pues sí, de ahí surgen las porque eran dos, ¿no? Uh-huh.
y se quedó el rey con la más bonita. Aparte, igual la señora como que nunca se hizo del rogar, no del rogar, más bien nunca se resistió. Ajá. Y la muchacha tampoco se hizo del rogar, ¿verdad? Es que era mandato No del decía. rey. Pues sí, y se quedaron, pero por ejemplo, el toro sí se resistió, o sea, si se acuerdan, que no Sí. se dejaba y la viejita le Los dijo, quería matar. ya deja que te degollen, ya, ni pedo. Es que igual va yo pienso, va que también lo que nos intenta hablar es de la personalidad. En este caso, la personalidad del toro. Bueno, no sé si se puede decir personalidad, pero la manera en que... Naturaleza, ¿no? La naturaleza, exacto. Sí, son animales pues que Fuertes, son... rejegos. Ajá, son bravos. Yo pienso Y eso. una muchacha, no. Aparte también, si se dan cuenta, se habla de, bueno, ya poniendo más profunda, ¿verdad? Del poder, digamos, político que tiene o que tenía una persona. Y volvemos a lo mismo, nos está dando referencias acerca de la época, porque está hablando de un rey, o sea, es un poder absoluto. Ajá, de que apenas decía algo y ya. Ajá, que no se le puede decir nada o no se le puede dar, ¿cómo se dice? No se puede ir a la contraria de él, pues, y no se le puede negar nada. Tanto así que cuando llevan a la muchacha tampoco se resiste y pues ya resignada, ¿no? Ahí no hay cuestionamiento, no nada más que pues ya, ahí está la muchacha. Así lo quiso el rey. Nomás estos son sus cuidados y ya. Y luego también de las otras, y casi siempre tenemos este tipo de personajes que hay Envidiosos. como rivalidad, ajá. Más que nada cuando tiene que ver con personajes femeninos y se dan cuenta. Digo, lo vimos en Cenicienta o en Blancanieves. Lo hemos visto que son personajes femeninos en los que siempre va a existir rivalidad al grado de que hacen cosas graves, fuertes. Cometen feas. homicidios. Ajá. Intentos Por ejemplo, de homicidio. estas sabían perfectamente las hermanas del rey que la muchacha era de manteca y se podía derretir. Y la pusieron a hacer semillas. Imagínate que le estuvieran hablando al rey de, tu esposa se quemó y mientras estaban comiendo semillas y escupiendo las semillas. Entonces, Es que pues sí, ajá. es la naturaleza de las mujeres son malas. Óyeme. Óyeme, no. Pero sí, te digo, habla mucho como del contexto de esa época. Hasta eso mismo, la idealización de la mujer, por ejemplo, que ves que mucho tiempo estuvo ese dicho como de que el enemigo de una mujer siempre va a ser otra mujer. Ajá. Entonces, pero como dice Moni, si nos damos cuenta de analizar muchos cuentos, pues esto viene desde siempre, ¿no? Que se tiene esta idea y por eso mismo también siempre ponen esa rivalidad entre mujeres. Amigas y rivales. Y también la cualidad o más bien no la característica de la muchacha, ¿cómo se llamaba? Taquicé. No, Taquicé. Taquicé. Casi. Que era como muy pasiva, como que bueno, pues ya le mandaban a hacer, pues lo voy a hacer. O sea, no tenía Pero carácter. es que no es como que nomás la mandaban y ya le dijeron que si no le iban a matar. Ay, pobre perra, imagínate. De todos modos ya sabía que se iba a morir. O sea, pues ya lo que hiciera, lo quisiera hacer amor. Fue el suicidio. Y pues ya, sí me gustó. Prefirió derretirse a que la mataran. Estuvo padre la lectura, estuvo interesante. Y ya analizándola más, pues te das cuenta de muchas cosas. Se me hace como la leyenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl, que ves que también es, o sea, a partir de algo que podemos observar, que son los volcanes que tienen esta forma característica, está la leyenda, ¿no? Y lo mismo aquí, como lo que decían, que a lo mejor al ver a los cocodrilos y los hipopótamos juntos y pacíficamente, pues también surge una leyenda del por qué. Sí, porque yo he visto videos en la tele. Son amiguis. Que están en un laguito, está el hipopótamo y está el Echadillo. cocodrilo. Ajá, ahí están los dos disfrutando del agua. Pero en la Taquicé era tan bonita porque se convirtió en un cocodrilo. Porque ahí sí le salió el carácter que le faltó en vida. Bueno, tal vez por eso también no quiso ser un hipopótamo, resolvemos todo. Porque ella era muy bella para ser un hipopótamo. Y el caimán mínimo es como símbolo de elegancia. Elegancia. Sí. De Francia. Qué elegancia la de Francia. Gracias por escucharnos en un episodio más. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @cuentocuentospodcast.
Me pueden encontrar como @witchbango. A mí como Mónica Yoj. Soy un Cylon. Y también recuerden que nos pueden mandar sus recomendaciones de cuentos que quieren que leamos o cuentos de su autoría a nuestro correo cuentocuentospodcast@gmail.com. Gracias, hasta la próxima. Bye. Bye.